damos consejos que no corresponden a nuestra vida o que no corresponden a nuestro estilo de vida como cristianos. Toda la vida, hay veces damos consejos como salgamos adelante, tú puedes, pero la verdad cuando vienen los problemas, esos consejos no, no son muy fuertes, no son muy válidos. Algunos tenemos otras perspectivas de la consejería bíblica radical a lo que le estoy diciendo, sino de que los hermanos piensan que si un hermano está pasando una necesidad, algo en él, no es porque el hermano está bien con el Señor y simplemente está pasando una prueba. Hay hermanos que piensan que es porque tiene mal su vida con el Señor. Y la Escritura nos enseña muchas cosas distintas a lo que nosotros creemos que es consejería bíblica. El mundo tiene muchos consejos, pero de los cuales la Biblia no tiene valor alguno para ellos. Pero nosotros es al revés, la Biblia tiene el valor principal para cada consejo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Lo que me indica es que el principio para ser sabio, la realidad, es buscar de Dios. Y el resto se llama necedad. Pero vamos a ver por qué es tan importante la consejería bíblica. Y vamos a iniciar con lo que realmente no es la consejería bíblica. La consejería bíblica no es un ministerio opcional. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no es algo que le pertenezca a una sola razón, a una sola persona. Es algo que nos pertenece realmente a todos los que estamos en la iglesia del Señor. Entonces, quisiera que un hermano por favor lea Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, por favor, hermanos. Un hermano que lea Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, hermano. ¿Quién lo puede leer? Colosenses 1:28. Uno 28, hermano, Colosenses. Sí. Lo leo entonces, hermano. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ok, aquí miramos entonces de que el apóstol presenta, pero también habla en plural, no singular. No es algo que le corresponda a a una sola persona. Ahora, el ministerio de consejería bíblica, como estamos viendo entonces, no es opcional. Tenemos que presentar a todos, a todo hombre. O sea, esto no está hablando del mundo, sino del mundo de la iglesia. Y todos tienen que estar en esa categoría. Entonces, realmente la consejería bíblica no es solo para un solo hombre, para todos. También la consejería bíblica no es una entidad separada del discipulado. Cuando nosotros estamos discipulando a alguien, la persona tiene un problema y nosotros lo abordamos a esa persona y le damos un consejo de la palabra del Señor. También la consejería bíblica no es una actividad insensible o indiferente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no está separado del amor. Nosotros tenemos que, principalmente cuando tenemos consejería bíblica, estar preparados para amar a esta persona, sea que es una persona difícil, porque hay personas que son muy difíciles en la consejería bíblica, vamos a entender esto, pero nos manda el Señor a amarlo, no a entenderlos. Y lo tenemos que entender
en la posición que estamos, todos somos pecadores, pero en un sentido de que cuando una persona está pasando por un dolor, muchas veces nosotros podemos hacer muchas cosas por ella. Entonces, perdón. Entonces nosotros no solamente tenemos el deber de escucharlo, sino que también la Escritura nos da una opción de poder llorar con ellos, reír con ellos, porque dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces nos da una opción muy amplia de cómo nosotros podemos abordar a estas personas y ser sensibles a lo que ellos están pasando. Perdón, me están escuchando bien, hermano. Creo que tengo problemas de conexión. Pero si me están escuchando bien, no hay ningún problema. Se escucha bien, hermano. Ok, perfecto. Pasa que me sale un aviso que sin conexión. Entonces, es algo que nosotros lo tenemos que apropar, tenemos que orar por las personas. Y muchas veces cuando vamos a aconsejar a alguien, le prometemos que vamos a orar por él y no oramos. Y tenemos que cambiar eso. Aparte, entonces, el ministerio realmente, la consejería no solamente se centra en esta parte de escuchar a la persona, darle un consejo, sino también orar, no en el tiempo solamente de la consejería, sino también después de la consejería. Vamos a analizar una definición y quisiera que por favor, hermano Miguel, busque Romanos 15:4. Romanos 15:4. La consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios. ¿Por qué es centrado en Dios? Porque realmente es el único ente que nos puede decir que lo que está mal en nosotros y que lo que está bien. Muchas veces podemos aconsejar a alguien que está pasando también por nuestra misma situación. Entonces es Dios el que nos tiene que hablar. Saturado de la Biblia, que tiene que estar saturado de la Biblia. Ojo, es importante la clase que acabamos de ver, la hermana, claro que sí, para dar un consejo, donde la Escritura me hable explícitamente. Ahora, hay pecados que no me habla explícitamente, pero sí implícitamente. Y nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo responder. También en la consejería bíblica hay un contacto emocional. No es solamente ser frío. Muchas veces escuchamos que la palabra de Dios dice esto y esto. No, tenemos que tener ese contacto emocional con las personas para ayudar así a las personas a llegar a estar obsesionadas por Dios. El fin de la consejería bíblica es que la persona entre en contacto de nuevo con Dios, que exalten a Jesucristo y que gozosamente se olviden de sí misma para amar a las personas. Pero entonces tenemos que ser claros que lo principal que hay en la consejería bíblica no es solamente dar un consejo a las personas, sino llevar a estas personas a estar obsesionadas por Dios y exaltar a Cristo. Hermano Miguel, lea Romanos 15:4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ahí miramos que hay consolación y hay esperanza. A veces nos va a tocar momentos duros, ¿no? Dar un consejo o ir donde una persona que está muriendo y cómo llevamos. Le podemos dar consuelo, le podemos dar esperanza, sí. Sí. No hay esperanza más grata que saber que podemos tener la eternidad con Cristo. Ahora, hay un núcleo, un sistema total que es rotativo, no le podemos decir que es escalonado, sí, no es un círculo. De lo que es la consejería bíblica, que es enseñar la verdad con amor. Nosotros podemos decirle, enseñar a una persona la verdad total
que está en la Escritura, porque en algunas ocasiones vamos a aconsejar creyendo que la Escritura o la palabra de Dios nos da buenos consejos, o que la Escritura contiene la palabra de Dios. Y la Escritura no nos da consejos, nos da realmente las instrucciones que tenemos que hacer. La Escritura no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios completa. Entonces enseñar esa la verdad. También le tenemos que enseñar a ser como Cristo. ¿Cómo actuó Cristo en esta situación? Porque ese es nuestro modelo fiel. También les tenemos que enseñar a las personas a amar y ser amados. Y esta es una parte muy difícil en un día en donde las personas hoy todas quieren que las amen, pero realmente no quieren amar a nadie. Entonces, esto es algo pesadísimo, pero si somos como Cristo, entonces esa relación va a estar funcionando. También podemos decir claramente, perdón, que tenemos que empezar a la persona a relacionarla con la santidad, relacionar todo con la santidad, con el Dios Santo. Es de dar gloria a Dios y después llevar a la persona en relación con Cristo. Miren, este proceso de consejería nunca deja de parar. Toda la vida nosotros vamos a necesitar consejos, créanme, créanme. Ahora, el ser consejero bíblico nos lleva mucha responsabilidad, pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, hay dos tipos de consejeros, el falso y el verdadero. Bueno, el consejero falso proviene del diablo. También podemos decir, no es correcto. Claro que sí. Lo que Dios no tiene un corazón gris o el blanco es negro para el Señor. También, ¿qué hace este consejero falso? Se da gloria a uno mismo. Escucha a muchos cantantes y dice, yo no me voy a traicionar a mí mismo por ayudar a otra persona, para caerle bien a una persona. Eso no es correcto. Cristo se despojó a sí mismo para darnos salvación. Hay otros que dicen, y se lo digo porque he encontrado hermanos aún en la iglesia que tienen esta frasecita. Si no conocido, así soy yo. Se les olvida que son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros no podemos tener esa actitud. También el consejero falso busca el placer inmediato. Ok, no vas a hacer esto porque, o vas a hacer esto para tener una satisfacción propia. El consejero bíblico no busca la satisfacción propia, ni que la persona tenga una satisfacción propia. Busca que esta persona sea como Cristo es. El consejero verdadero proviene de Dios porque lleva a la persona a Dios. El consejero verdadero da gloria a Dios en todo lo que hace y renuncia completamente al placer inmediato. Cuando ustedes vayan a aconsejar a alguien, se van a dar cuenta de una cosa. Es una inversión que van a hacer. Se lo digo porque algunas veces, escuchen, las personas no se acercan para que nosotros le demos algo. Créanme que no busquen un consejo para que nosotros le demos algo. Pero si está en nuestro alcance, le tenemos que dar. Eso es lo que manda la Escritura. Entonces es una inversión, pero también es una inversión de tiempo, una inversión de oración. Es una inversión que nosotros vamos a hacer. Vamos a gestionar por un hermano que está pasando una necesidad, tenemos que hacerlo. Entonces también es una parte de inversión. Es una parte de sumergirnos en la Escritura y no solamente ver lo que el hermano está mal, sino por qué está mal. Porque hay cosas que a nosotros nos pueden parecer que no está mal, pero sí está mal. O porque tal vez es un hermano que nosotros vamos a decir que si le digo esto, puede ir.
si queremos darle gloria a Dios, para darle gloria a Dios tenemos que mostrarle a la persona el pecado, lo que está mal realmente en su vida. Hay hermanos que llaman pecado a algo que realmente puede ser que no sea realmente pecado, pero a sus ojos sí es pecado. O que se sienta tan abrumado por tantas cargas que piensa de que Dios lo va a rechazar muy pronto. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas y llevarnos siempre a conocer la Escritura. Y su mandato, Mateo 28, 18, 20 dice, id y haced discípulos. Entonces, ir ¿a dónde? Hacia las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñar, eso es discipulado, y guarden todas las cosas. ¿Dónde las van a guardar? En su interior, en el corazón. Y hay una labor que lo podemos decir en el discipulado, que es de consejería bíblica. Iniciamos a las personas para que ellos busquen un devocional. Así inicia la vida de la persona. Después viene buscando consejo, siempre consejo a través de la palabra de Dios. Lo ingresamos a un estudio grande de discipulado que va añadiéndose y después llega a la predicación. Así es un valor de un discipulado que nos lleva a la consejería. Si miramos siempre a la consejería, está primordial. A veces tenemos algunas trabas personales en la consejería. Pero quisiera que por favor otro hermano me lea 2 Corintios 12, del 9 al 10. 2 Corintios 12, del 9 al 10, por favor. Puede ser la hermana María Vivas. 2 Corintios 12, del 9 al 10, hermano. Hermana María. Amén, hermano. Segunda de Corintios 12. 12, del 9 al 10. Del 9 al 10. Amén. Léala. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por mi amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Ahí miramos, esa es la parte de un consejero. Estamos con dolor, pero tenemos que seguir adelante. Debilidades, en fuerza. Y tenemos que aceptar y hacer que las personas entiendan lo que Pablo nos quiso decir aquí. Uno, o sea, hay problemas que no es por el pecado. Hay otros problemas que te conviene que estén en tu vida para que Cristo se glorifique en ti. Hay cosas que necesita Dios que tú lo reconozcas o que vengas a Él. Pero siempre buscamos trabas personales para la consejería. Algunas son como estas. Me incomoda porque trata del pecado ajeno y me recuerda a mi propio pecado. Entonces, tengo miedo de hacerlo. Porque ese pecado no lo he superado. Pero a lo mejor tal vez Dios te mandó a una persona que aconsejar para que supieras que tú tienes que salir de ese pecado. Y lo haces lo más pronto. Pero realmente yo tengo más miedo al pecado que lo que Dios pueda hacer a mi vida.
Eso es mejor me recuerdo. Y la actitud de nosotros no debe ser esta, debe ser la de Pablo. Me asusta porque el pecado ajeno me tienta. Ahí va otra traba personal, pero que realmente se hace notar que somos nosotros también los que necesitamos ese consejo. La consejería me incomoda porque es impredecible. Sí, muy impredecible. Pueden, hermanos, tener de muchos algunos casos que van a ser difíciles para nosotros, pero tenemos que abordarlo de una forma concreta. La consejería me humilla porque me hace ver mi incapacidad. Entonces, no la veo, no lo hago. Pero sí, realmente eso se trata. Nosotros somos incapaces de todo. Entonces la consejería bíblica hace esto. Muestra las cosas que somos incapaces. Hay cosas que nosotros decimos no podemos, pero la escritura puede. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a abordar, pero esto más adelante. También podemos decir, otra traba personal es, me inquieta porque a menudo requiere confrontación. Sí, a menudo requiere confrontación, pero sabiéndola hacer no es un problema. Recordemos que vamos a ir a la persona no a dar nuestro consejo tan personal, sino nuestro punto de vista bíblico concreto, lo que me dice la escritura. Entonces, créanme que la confrontación no la van a tener ustedes, la van a tener con la escritura. Y eso tenemos que tener claro. Nosotros vamos a aconsejar a alguien y vamos a decir, bueno, la palabra dice, y ella es viva y eficaz, y ella va a trabajar. Tal vez un hermano incluso se puede molestar muchas veces, pero si un hijo de Dios va a reconocer el pecado y va a llegar a eso. Entonces la confrontación no se vuelve confrontación, sino realmente se vuelve una exposición de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver algunas características del consejero bíblico. Nosotros tenemos que tener empatía hacia el aconsejado y tenemos que tener amor hacia el aconsejado. Ahora, el aconsejado siempre tiene esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que el aconsejado cambie en su vida? Esa es lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que Él quiere que cambie? Ahora, los requisitos del consejero son los siguientes. Conocimiento de la Escritura y de la voluntad de Dios. Porque eso sí, si no nos sumergimos en la Escritura, mejor no seamos consejero bíblico. Aunque, como les enseñé al inicio, es un mandato para todos. Ahora, ¿cómo puedo procurar ese cambio para su beneficio y para la gloria de Dios? Bueno, en los requisitos está la bondad, buena voluntad e interés genuino por otros miembros de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo puedo llegar al corazón del aconsejado a fin de confrontarlo en sus actitudes y comportamientos? Bueno, tenemos que buscar en este caso sabiduría divina en relación con los demás. Vamos a ir buscando esos versículos en casa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Es claro. Primero, autoridad de las escrituras. El consejero bíblico cree verídicamente en la autoridad y la inerrancia de la escritura, que no hay error alguno. Su única norma de fe y práctica es suficiente para resolver todos los problemas espirituales. ¿Y por qué les digo que son problemas espirituales? Porque muchas veces hay problemas físicos, biológicos, que necesitan ayuda médica. Entonces, por ejemplo, usted no va, si una persona tiene un problema cardíaco, usted le dice, bueno, eso tiene que ver con el corazón, usted no le puede recetar. Pero si la persona, de parte de eso, no quiere buscar ayuda médica, ¿por qué?
Entonces ya ahí es la parte del corazón. Les tenemos que explicar que él tiene que buscar ayuda médica por tal y tal razón. También es la centralidad de Dios. El consejero bíblico cree que todo problema de consejería está relacionado con Dios y esto es vital. Y su origen se halla en un falso concepto de Dios y su voluntad. Quisiera que un hermano, por favor, lea Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9. Creo que nos vamos a tener que volver a conectar. Siempre nos vamos a conectar por el mismo enlace, por favor. Isaías 55, del 8 al 9. ¿Están ahí, hermanos? Isaías 55 del 8 al 9, versículo hermanos. ¿Sí? 8 al 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender que las personas creen conocer a Dios de una forma. Pero realmente Dios es al revés muchas veces como nosotros pensamos. Y el mundo nos dice, sigue tu corazón, y nos parece que seguir nuestro corazón es algo bonito y noble. Pero realmente nuestro corazón es sucio. Y hay caminos que al hombre le parece correcto, pero hay caminos de perdición. Entonces nosotros tenemos que ser centralizados en Dios. Hay cosas que nosotros creemos que le estamos haciendo muchas veces un favor a Dios con las cosas que hacemos. Y no es así. Entonces siempre en el corazón. Las dolencias de cualquier clase se relacionan con Dios, con su plan soberano y con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por eso Dios nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Enfermedades, tormentas, lo alto, lo profundo, lo pasado, lo porvenir, todo. Y esto se relaciona prácticamente a que vamos a tener todos esos problemas. Entonces nosotros tenemos que entender que todos esos problemas realmente, como dice en Romanos 8:28, no nos debe de alejar de Dios, sino que nos debe acercar más bien a Dios. También está la responsabilidad humana. El consejero bíblico cree que en la pecaminosidad del corazón como origen de los problemas humanos. Por eso de ahí es donde nace, ¿no? El Señor nos dice dónde viene la guerra, los pleitos, eso. Santiago 4:1, quisiera que por favor me lo lea otro hermano, Santiago 4:1. Santiago 4:1, hermano. Sí, hermano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Amén. Esas pasiones no es que no están presentes en cada uno de nosotros. Y tenemos esa responsabilidad nosotros también de combatir. Algunas veces las personas, y en la mayoría de veces de consejería bíblica pasa lo siguiente: necesito que Dios me ayude a quitar esta tentación, este problema que tengo. Pero, por ejemplo, hay algo básico, ¿no? Tengo un problema con mi hijo, quiero que Dios cambie a mi hijo. La responsabilidad del cambio de tu hijo no es de Dios, es tuya. Entonces, lo que tienes que hacer es someterte, enseñarle a la persona cómo va a querer a su hijo, porque eso le corresponde. Dios le dio la responsabilidad a cada padre. Entonces, las personas no entienden eso, no comprenden. No es que Dios va a venir y de la noche a la mañana le va a caer un rayo a tu hijo y lo soluciona.
Si realmente Dios quisiera cambiar por completo y acabar, ese problema hace eso, acaba con tu hijo inmediatamente. Porque hay personas incluso que dicen, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Entonces, si Dios acabara con el mal, inmediatamente nos extermina a nosotros, porque pecamos diario. Entonces, hay la responsabilidad humana. Nosotros tenemos que hacerla de ver a las personas. Bueno, necesito que Dios me dé un trabajo. Bueno, ¿y cuántas veces has ido a buscar ese trabajo? ¿O realmente ese trabajo no te corresponde? ¿O estás visionando algo que realmente te va a alejar de Dios? Entonces Dios no te va a dar ese trabajo. Y ese trabajo te va a alejar de Dios. Hay esa responsabilidad humana siempre en la consejería bíblica que nosotros tenemos que hacerla a que los aconsejados la escuchen. Nuestras dificultades no son debidas también a una enfermedad, nuestro contexto familiar o nuestros traumas infantiles, sino a nuestra naturaleza caída, nuestra rebelión contra Dios y nuestra falta en cumplir los dos mandamientos que resumen la ley, amar a Dios y al prójimo. ¿Y por qué quiero decir esto? Que hay conceptos errados, porque es que, bueno, yo tengo este pecado porque sufrí de una violación. Entonces, esto me hace ser así. Y podemos echarle la culpa a ese trauma infantil, que es cierto que pasó, pero que realmente no tiene la culpa de este comportamiento. Sí nos ayuda a tener el comportamiento, pero no tiene la culpa completa. Porque hay personas también que no han sufrido violación y sufren de este comportamiento. Entonces el problema no es la violación, el problema es el pecado de nosotros siempre. El pecado de perdonar, el pecado de hacer esto, de mejorar en tantas cosas. Entonces, realmente no es una parte que nosotros podemos decir, bueno, como echarle la culpa a alguien siempre por nuestro pecado. Realmente esta pecaminosidad es que nos lleva a tener muchas cosas. Problemas familiares no es por culpa de Dios, no es por culpa de nadie más, sino por culpa de nosotros. Cuando hay un tercero, discordia en un matrimonio, no es por culpa de Dios, no es por culpa de nadie, no es por culpa del tercero, por culpa de los dos que dejaron entrar el tercero en el matrimonio. Entonces, siempre, siempre, siempre el ser humano busca una solución en otra persona. Y la solución no es solucionar el problema, sino la manera de quitarse ese peso encima. Vamos a terminar la clase ahorita y vamos a esperar, vamos a conectarnos en el mismo enlace, hermanos.